Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Otra vez aquí contigo, Alex Quinto, aquí en el Colegio JC, para poder desarrollar nuestra clase de Historia de Perú. En la clase anterior vimos el Virreinato del Perú, ¿no? Virreinato del Perú, la organización política, la organización económica, la organización social, su fundación en el año de 1542, siglo XVI. Ahora estamos en el siglo XVIII, pero sigue el Virreinato del Perú. ¿Pero qué pasa en el siglo XVIII? A ver, primero, los que crean el Virreinato del Perú es Carlos V, es de la familia Habsburgo, la dinastía Habsburgo, ¿te acuerdas? Dos dinastías gobiernan el Virreinato del Perú, dos dinastías, la dinastía Habsburgo y la dinastía Borbónica. Los Habsburgo, 5. Comenzamos con un Carlos, terminamos con un Carlos. En el medio, Felipes. En el medio, Felipes, Carlos I o Carlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Felipe o Carlos I, más conocido como Carlos V, gran rey, ¿no? Poderoso. En mis dominios jamás se pone el sol. Ese rey Carlos I de España y Carlos V, emperador de Sir. Felipe II, gran rey, poderoso, con las reformas toleranas, España va a ser una de las potencias de Europa. Luego viene Felipe III, España decae. Felipe IV, caída. Y por último viene Carlos II, ya este es el peor, apodado el hechizado. Mira, paraba mal, paraba enfermo y se muere sin tener hijos. ¿Ves? Ahí se inicia un problema de sucesión. Los Habsburgo, mira, no van a querer que un Borbón, porque el familiar más cercano de Felipe o de Carlos II era un Borbón. Sí, el duque de Anjou. Los Habsburgo, ¿no?, de Austria, no querían que un Borbón de Francia, porque los Borbones son de Francia, asuma el poder de España. Entonces comienza una guerra, la guerra de sucesión española. ¡Hostias, tío! Sí, Francia versus, mira, Francia y España versus Austria e Inglaterra y otros países más que se van a enfrentar en esta guerra de sucesión. Y esta guerra culmina, mira, con la paz de Utrecht. Paz de Utrecht, yes, yes, yes. Inglaterra reconoce al duque de Anjou, reconoce a Felipe V como rey de España. Y a cambio, España, ¿qué le da? El navío de permiso. ¿Correcto? Y otras cosas más. Pero esto es importante porque tiene que ver con el tema de hoy. El navío de permiso. Un barco inglés puede comerciar con América. ¿Correcto? Muy bien. Así llegan los Borbones. En el siglo XVIII, entonces, asumen el poder la dinastía borbónica. Aquí está, mira, las 3 Fs. Felipe, Fernando, Fernando. Felipe, Fernando, Fernando. En el medio, Carlitos, Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. Recuerda las 3 Fs, los Borbones. Y cuando los Borbones llegan al poder en el siglo XVIII, ¿cómo encuentran a España? España estaba mal, España estaba en crisis. Te dije, Carlos I, Carlos V, España es poderoso. Felipe II, el más poderoso de Europa. Felipe III decae, Felipe IV, harta mediocridad, Carlos II, todo estaba mal. Por eso los reyes borbones que aplican las reformas borbónicas, Yo te pregunto, ¿cuándo te vas a reformar? ¿Ah? ¿Cuándo vas a aplicar reformas? ¿Cuando todo está bien o cuando todo está mal? Cuando todo está mal, pues. Las reformas borbónicas se van a aplicar porque España estaba mal, estaba en crisis. Había una decadencia económica, una decadencia política, una decadencia militar. ¿Me entiendes? Quinto, sí. Por eso esos reyes aplican cambios. ¿Qué son las reformas borbónicas? Los cambios que aplican los reyes borbones a España y sus colonias. ¿Correcto? Facilito. Cambios que aplican los reyes borbones a España y sus colonias con el objetivo de ¿qué? ¿De qué? Recuperar el poder. Obvio, recuperar el poder perdido. Ser nuevamente una potencia. Recuperar el poder económico. Centralizar el poder en el rey. Controlar las colonias, sí, controlar las colonias que habían caído en manos de los criollos. Esos criollos, una clase hijos de españoles nacidos en América, recuerda,
que van a ocupar cargos políticos y van a ser corruptos, van a crear una red de corrupción. Mira, y en España existe una burocracia inoperante, ineficiente y corrupta, tanto en España como en la colonia. Por eso la corona tiene que recuperar el poder y tiene que limpiar la casa aplicando las reformas borbónicas. Quinto, ¿por qué? Porque ya te dije, decadencia económica y política de España. ¿Bien? Decadencia económica y política de España. Una mala administración de las colonias. Mira, una mala administración, la corrupción de los criollos. Y también problemas externos, ¿no? Inglaterra, ¿no? Gran Bretaña era una amenaza constante, sí, para España. Y también el ataque de piratas y corsarios. Esa mala administración traía evasión tributaria. Entonces, todo eso generaba problemas en España. Entonces, ¿qué hacemos? Reformas. Hay que aplicar reformas. ¿Para qué? Para recuperar ese poder perdido. ¿Facilito, sí o no? Recontra fácil. Ahora, estos reyes van a ser influenciados en el siglo XVIII por una ideología. Una ideología, el siglo de las luces, el siglo de las luces, el uso del conocimiento. El conocimiento nos lleva a la felicidad. La ilustración. La ilustración es una ideología burguesa. Y la ilustración, mira, los ilustrados, burgueses ilustrados van a plantear, por ejemplo, acabar con el poder del rey, acabar con el antiguo régimen. Sí, acabar con el sistema mercantilista. Pero cuando esta ilustración, cuando este conocimiento es usado por los reyes, se le conoce como despotismo ilustrado. Despotismo ilustrado. Entonces, los reyes borbones van a ser influenciados por el despotismo ilustrado, van a adquirir conocimientos para aplicar medidas que hagan que ellos recuperen ese poder. ¿Me entiendes? Cuando se concilia la ilustración con el autoritarismo de la corona de los reyes, se le llama despotismo ilustrado. ¿Y quién es el rey que más reformas borbónicas aplicó? Carlos III. Carlos III, he leído acá 18. Carlos III, el que más reformas borbónicas aplicó. Entonces, ya sabemos qué son las reformas borbónicas, cuál fue su objetivo, mira, y cuáles son las causas de estas reformas. Vamos a ver las principales reformas. Primero, reforma territorial. Yo te pregunto, bebé, ¿qué es más fácil, ah? ¿Qué es más fácil? Dime, ¿ser presidente o ser alcalde? ¿Qué es más fácil? Obviamente ser alcalde, ¿no? Administras un territorio más pequeño. Es más difícil ser presidente, administras un tremendo territorio. Pero obvio. Por eso, mira, los reyes borbones dijeron eso. Tremendo territorio que es el virreinato del Perú. Mira, todo esto era el virreinato del Perú. Bueno, y ese virreinato del Perú estaba dividido en audiencias. Vamos a ver cuáles eran las audiencias. Mira, Centroamérica, Panamá, Colombia, Santa Fe de Bogotá, Ecuador, Quito, Perú, Lima, mira, la meseta del Collao, el altiplano, Charcas, boludo, vos sabés, boludo, Buenos Aires, Argentina. Y por último tenemos en Chile a Santiago. Tenemos la audiencia de Panamá, Santa Fe, Quito, Lima, Charcas, Buenos Aires y Santiago. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hacen los reyes borbones? Van a reducir la extensión del virreinato del Perú. Era demasiado grande, demasiado amplio, ¿no? Para poder mejorar la administración, mira, el control de la lucha contra la piratería, la lucha contra el contrabando, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la evasión tributaria. Entonces hay que reducir este virreinato del Perú y se crean nuevos virreinatos. Mira, con la audiencia de Panamá, con la audiencia de Santa Fe y la audiencia de Quito, se va a crear un nuevo virreinato. El virreinato de Nueva Granada. Virreinato de Nueva Granada. Mira, con la audiencia de Charcas, y la audiencia de Buenos Aires, Argentina, se va a crear el virreinato de Río de la Plata. Virreinato de Río de la Plata. Mira, virreinato de Río de la Plata. Quito, 2 nuevos virreinatos. Así es, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de Río de la Plata. Entonces, ahora, ¿cuántos virreinatos hay? 3 virreinatos. Virreinato de Nueva Granada, virreinato de Río de la Plata y el virreinato del
Perú. Yo no te he dicho que el virreinato del Perú ha desaparecido, no, se reduce, te dije, se reduce. Aquí está, virreinato del Perú, virreinato de Nueva Granada, virreinato del Río de la Plata. Correcto, mira. Y se crean dos capitanías, dos capitanías. Hola mi chamo, ¿cómo está mi chamo? Ahí está, Venezuela. Con Venezuela se va a crear la Capitanía General de Venezuela. Y con la zona de Santiago de Chile, mira, en Santiago de Chile se va a crear la Capitanía General de Chile. Capitanía General de Chile y la Capitanía General de Venezuela. Y donde hay capitanía, ¿quién gobierna? Capitán. Y donde hay capitán, ¿qué hay? Ejército. Y donde hay ejército, ¿qué hay? Problemas, ¿no? Hay problemas, hay rebeldía, hay que poner orden. Sí, en la zona norte, papá, ¿quiénes operaban? Acá está el mar del Caribe, el mar de Jack Sparrow. Operaban piratas y corsarios. Por eso se va a crear esta capitanía, para poder defender, ¿no? Defender a los barcos mercantiles del ataque de piratas y corsarios. Y en la zona de Chile, habían pueblos que todavía no habían sido dominados, todavía no habían sido, se puede decir, domesticados, ¿no? Los araucanos que seguían peleando y atacando. Por eso se crea la Capitanía General de Chile. Esas son las reformas territoriales. Se crea, recuerda, Virreinato de Nueva Granada, Virreinato de Río de la Plata, Capitanía General de Venezuela, Capitanía General de Chile. 3 virreinatos, 2 capitanías, así quedará, mira, la colonia en América del Sur. 2 virreinatos nuevos, 2 capitanías, sumado al virreinato del Perú, 3 virreinatos. Facilito, ¿no? Recontra fácil, más fácil que tu ex. Listo, quinto, el Tratado de San Ildefonso. ¿Tratado de San Ildefonso con quién? Con los dominios de Portugal. Mira, hay un intercambio de territorio. España, el virreinato de Perú, va a obtener la zona de Sacramento, el actual país de Uruguay, ¿no? Sí, España recupera esa zona, toma esa zona, y España también cede territorios aquí en la selva y también cede territorios en África, ¿ya? Es un intercambio de territorios y con eso se sellan los límites con los dominios de Portugal. Esa es la reforma territorial. ¿Correcto? Facilito, muy fácil. Vamos ahora a la reforma económica. ¿Cuál es el objetivo de la reforma económica? Obviamente el objetivo de la reforma económica es obtener platita, obtener chinchín, más plata para la corona. Quinto, ¿qué se hace? Una reforma fiscal. ¿Qué es una reforma fiscal? Impuestos. Impuestos. Ah, mira, ve. ¿Te acuerdas los impuestos? A ver, vamos a repasar los impuestos virreinales. Impuesto aduanero, almojarifazgo. Impuesto aduanero, almojarifazgo. Compra y venta, alcabala. Quinta parte, quinto real. Para la iglesia, diezmo. Proteger los barquitos, avería. Cargos políticos, media nata. Cargos políticos, media nata. Impuesto aduanero a las exportaciones e importaciones. Compra y venta dentro del virreinato, la alcabala. Quinta parte de la minería para el rey. Quinta parte, la avería es el impuesto que se va a pagar para proteger a los barcos mercantiles, ¿no? Para la armada, pues, ¿no? Y la media nata es el impuesto que pagan los cargos políticos. ¿Correcto? ¿Ya te acordaste? Muy bien. Ahora sí, vamos a la reforma fiscal. Aumento de la alcabala. Aumenta la alcabala. ¿Eso a quién perjudica? Les pregunto. ¿A quién perjudica? A los comerciantes. Ahora el comerciante que vende sus productos tiene que pagar más impuestos, la alcabala. Pero hay un nuevo impuesto que está ligado a la reforma territorial, las aduanas interiores. Algo así como el almojarifazgo interior. Quinto, ¿cómo es eso? Mira, para pasar con tus mercancías de un virreinato a otro virreinato, vas a pagar las aduanas interiores. Ejemplo, antes tú pasabas de Cusco a Puno, ¿me entiendes? A Puno, a La Paz, al Alto Perú, con tus mercancías y no pasaba nada. Solo pagabas tu alcabala. Pero ahora vas a pagar las aduanas interiores. Yo te pregunto, ¿quién es ese comerciante muy conocido y a la vez parte de la nobleza andina? ¿Quién es? ¿Quién es? Cacique de Surimana, Tungazuca y Pampamarca. Su esposa, Micaela Bastidas. Túpac Amaru II. Túpac Amaru II.
¿Ves? Él era comerciante y él pasaba, mira, su mercancía desde la costa Cusco, Puno, Alto Perú, La Paz. Y ahora se va a ver afectado por estas aduanas interiores, así como otros comerciantes. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo están los comerciantes? Están molestos. Pero si yo soy comerciante y tengo que pagar más impuestos, yo te pregunto, ¿qué pasa con el precio? ¿Qué hago con el precio? Lo voy a elevar, pues tengo que elevarlo. Al final eso afecta al consumidor. ¿Me entiendes? ¿Todo eso para qué? Más platita para la corona. Más platita para, mira, las autoridades. ¡Qué rico! Quinto, ¿qué más? ¿Qué más? Estancos. ¿Qué es un estanco? El estanco es cuando el Estado se encarga de la venta de un producto. ¿Ves? Estanco del tabaco. Solo el Estado vende el tabaco. ¿Tú produces tabaco? Sí. Ahora todo tu tabaco se lo vas a vender al Estado. El Estado te pone el precio y ahora el Estado lo vende. ¿Me entiendes? Para obtener platita, obviamente. El estanco del tabaco, el estanco del alcohol, el estanco del azogue, el estanco de la sal. Estanco, recuérdalo bien. El Estado se encarga de la venta del producto. Así obtiene platita. Chicos, en el siglo XVI había una mina muy grande, la más grande de plata, la mina de Potosí, la mina de Potosí en Bolivia, ¿no? Mira, sí, en el siglo XVI la mina más grande es Potosí, en el siglo XVII, en la primera mitad del siglo XVII también es Potosí, en la segunda mitad del siglo XVII, mira, Potosí decae, sí, decae, y en el siglo XVIII ya está abajo. ¿Correcto? Ya está en decadencia. Entonces, quinto, la minería ha decaído. Así es, la minería ha decaído. Por eso la corona tiene que impulsar el desarrollo de la minería. ¿Cómo? Mira, ¿cómo? Tú, minero, tú, invierte. Hay minas nuevas. La mina de Guarochirí, la mina de Hualgayoc. Vengan, inviertan. No, no quiero invertir. No, estás loco. No. Si se paga el quinto real, o sea, todo lo que yo gano, el 20% tengo que darle al rey. No mucho. ¿Que no sabías? ¿No sabías? El rey ha reducido el impuesto de la minería. Ya no vas a pagar el quinto real, ahora vas a pagar el 10º real. Es decir, ya no vas a pagar el 20%, ahora vas a pagar el 10%. Ven, inviertan, ¿ves? Así, la corona, con estas reformas, quieren impulsar la minería. ¿Correcto? Mira, ve, facilito. Aumento de la alcabala, aduanas interiores, los estancos y el 10º real. El 10º real, aumento de la alcabala, aduanas interiores, mira, los estancos y el 10º real. Esas son las reformas fiscales. Vamos ahora a otra reforma importante, trascendental: el libre comercio. Libre comercio, señores, 1778. Carlos III decreta libre comercio, pero hay antecedentes. Ya te conté, ¿te acuerdas? La paz de Utrecht, el navío de permiso. Se le permite a Inglaterra comerciar con América con un barquito con una cantidad de mercancías que puede llevar. Como a veces ese barquito excedía las mercancías, ahora ese barco va a tener que ser registrado. Navío de permiso, navío de registro. Ese es el antecedente, hasta que se decreta el libre comercio. Libre comercio. Quinto, ahora la colonia, el virreinato del Perú. Quinto, el virreinato del Río de la Plata. Mira, el virreinato de Nueva Granada. Pueden comerciar con Inglaterra, con Francia, con Bélgica, con Holanda. Pueden comerciar de forma libre. Y la respuesta es no, bebé, no. Es el libre comercio entre España y sus colonias, ¿ya? Entre España y sus colonias. Quinto, pero no entiendo. Es que el comercio no era libre. ¿Ves? Para eso tienes que saber Virreinato del Perú. ¿Cómo era el comercio entre España y su colonia? ¿Cómo era el comercio? Era un controlado. ¿Se podían usar varias rutas? No, una sola ruta. ¿Se podían usar varios puertos? No, unos cuantos puertos. La única ruta, mira, por acá por el Atlántico, llegabas al puerto de Cartagena de Indias, luego a la feria de Portobelo. Y el único puerto en el Pacífico era Chipón, Callao, el único puerto. ¿Ves? Nada más. Era un comercio controlado por la Casa de Contratación de Sevilla. ¡Hostias, tío! ¿Ya? Y estos barcos mercantiles no venían cada rato.
No venían cuando les daba la gana, no eran libres de venir cuando ellos quieran, no, todo estaba controlado. Venían cada cierto tiempo en convoy, protegidos por la Armada Española para evitar el ataque de piratas y corsarios. A ese sistema se le llamó el sistema de flotas y galeones. ¿Ves que el comercio era controlado? Estaba limitado. ¿Te acuerdas? Bueno, ahora es libre, pues. Ahora es libre. Ahora tú puedes venir cuando quieras, por donde quieras, por el puerto que quieras, usando la ruta que quieras, ¿me entiendes? Por eso se establece el libre comercio entre España y sus colonias, no lo olvides, ¿ah? Fin del exclusivismo. Se pone fin al exclusivismo portuario, fin al exclusivismo del Callao, fin al exclusivismo de la Feria de Portobelo, de Cartagena, de Cádiz, de Sevilla. Fin al exclusivismo de una sola ruta. Por eso ahora los barcos vienen por acá a Buenos Aires, de ahí vienen acá al puerto de Valparaíso, recién vienen al puerto de Callao. Van a haber varias rutas y varios puertos. Por eso, fin al exclusivismo portuario. Pues mira, apertura de nuevos puertos y apertura de nuevas rutas. ¿Quién va a ser el rival del Callao a partir de esta reforma? Hoy tenemos un puerto llamado el Puerto de Valparaíso, Chile. Valparaíso. Va a ser la competencia del Callao. Valparaíso. Mira, a partir de aquí, recuérdalo. Muy bien, entonces, el libre comercio trae como consecuencia el fin del exclusivismo, la apertura de nuevos puertos y la apertura de nuevas rutas. ¿Correcto? Muy bien. Fin del sistema de flotas y galeones. Ya no tiene sentido el sistema de flotas y galeones. Si los barcos pueden venir en cualquier momento, a cualquier hora, por cualquier lugar. Fin de la casa de contratación de Sevilla. Hostias, tío. Se pone fin a esta casa de contratación que se encargaba de administrar todo este comercio. Llega a su fin, recuérdalo. Y papi, ¿por qué lo hicieron? Quinto, ¿para qué? ¿Por qué hicieron este libre comercio? Para vender más mercancías, para que haya más dinámica económica. Y si vienen más mercancías, mira, va a haber más impuestos, pues van a pagar los impuestos, más platita, más chin. ¿Me entienden? La venta de mercancías, mira, beneficia a España, porque de España vienen las mercancías. ¿Ves? Y vienen más productos, sí. Y si vienen más productos, ¿qué hay? Cuéntame. ¿Qué pasa si hay más empresas de telefonía? ¿Qué pasa si hay más empresas de telefonía? Hay más competencia. Y si hay más competencia, ¿qué pasa con los precios? Bajan, ¿correcto? Recuerda tú, ¿cómo aquí en la colonia? ¿Cómo se llamaban esos talleres textiles aquí en el virreinato? Obrajes. ¿Bien? Obrajes. Si este obraje va a producir, mira este politos, vienen más polos de España por este libre comercio. ¿Eso le conviene a los obrajes? ¡No! Porque van a tener competencia. ¿Me entiendes? Entonces, conclusión, decaen los obrajes. ¿Ves? Decaen los obrajes. Esas son las consecuencias del libre comercio. Libre comercio. Facilito, recontra fácil. Y no solo eso. ¿Te acuerdas que el indígena, nosotros tenemos que pagar el tributo indígena? Encima nos hacen trabajar en la mitad. Y además tenemos que pagar por esos productos que los españoles, que el corregidor nos entrega. No queremos esos productos, no queremos esas mercancías, pero nos obligan a comprar. Los repartimientos mercantiles. Repartimientos mercantiles. Repartían mercancías. Eso era ilegal. Eso lo hacían los corregidores. Y también lo hacían a unos sacerdotes y también a unos hacendados. Lo hacían. Y el pobre indígena tenía que pagarles. ¿Me entiendes? Ya, el rey se entera de ello. Se da cuenta de que eso genera mucho dinero y se da cuenta que eso genera un mercado interno y que puede garantizar que vengan más mercancías de España. Entonces se produce la legalización de los repartimientos mercantiles. Ahora estos repartimientos serán legalizados. ¿So pretexto? Mira, de regular los precios. Bien, pero tú ya sabes cuál es el objetivo. Más platita, más chin. Recuperar ese poder económico. Muy bien. Eso, papá, va a causar la bronca de indígenas, ¿no? Cansados de tanta explotación, cansados de la mitad, cansados del tributo indígena, abusivos, malditos abusivos.
Ahí, en ese contexto, se dan las rebeliones indígenas. Siglo XVIII, rebeliones indígenas. Fueron varias rebeliones indígenas. No vayas a pensar que solo es la rebelión de Túpac Amaru II. No. Hay varias rebeliones indígenas. Las más importantes es la rebelión de Juan Santos Atahualpa, en la selva. Y la rebelión de Túpac Amaru II. Es la rebelión más grande, la más importante. ¿Dónde? En el Cusco. En el Cusco, así es. Y Túpac Amaru lucha. Quinto, él es comerciante y también cacique. Quinto, esto le afecta a su dinero porque era comerciante, sí, esto le afecta a su dinero, pero no solo va a pelear por esto, pues. No, pues obviamente no va a pelear solamente por eso. No puede decir, Túpac Amaru se rebeló solo porque chocaron con su bolsillo. No, no es así. Si no se hubieran rebelado todos los comerciantes, Túpac Amaru hubiera seguido tranquilo, echado en su cama, gozando de sus privilegios. Porque si bien es cierto, esto es más gasto, igual sigue ganando plata, igual era cacique. El hombre hubiera seguido fiel a la corona española, gozando de sus privilegios, pero no fue así. Él fue más allá y arriesgó su riqueza, arriesgó su familia, mira, no solo por el beneficio personal, sino por el beneficio de sus indígenas, que eran explotados. Entonces se revela también por ese abuso a los indígenas, a los mal llamados indios en esa época. Y se levanta Túpac Amaru y convoca a los caciques que se unan. Y también quiere una alianza con los criollos. Y Túpac Amaru triunfa en la batalla de Sangrará. Túpac Amaru decreta la abolición del tributo indígena, la abolición de la mita, la abolición de los corregimientos, la abolición de los repartimientos mercantiles, decreta la abolición de la cabala, la abolición de las obras interiores, decreta la abolición de la esclavitud. Va más allá y se va con todo, pero perdió. Al final perderá, pero fue la rebelión más grande, ¿no? Y esa rebelión no solo se da en el Cusco, se extiende al Alto Perú, se da aquí en el Cusco, pero se extiende a la zona del Alto Perú, la audiencia de Charcas. Ahí sigue luchando Túpac Katari, pero al final Túpac Amaru perdió y tú sabes qué pasó, ¿no? Lo amarraron a 4 caballos, murió morir a su mujer, a sus hijos y al final lo mataron a él. Terrible. Pero los reyes borbones, que están influenciados por la Ilustración, van a entender de que hay que hacer algo para calmar a los indígenas. Porque si se rebeló Túpac Amaru II y fue una rebelión muy grande, mira, puede aparecer un Túpac Amaru III. Entonces hay que calmar a los indígenas. ¿Y cómo los calmas? ¿Quién es el ser más odiado de los indígenas? Pues mi rey, los corregidores. Pues los corregidores están siendo acusados de ser muy abusivos y de ser corruptos, mi rey. Pues hombre, eliminar los corregimientos. Y así se dan las reformas administrativas. Gracias a la rebelión de Túpac Amaru II, se eliminan a los corregimientos en el año de 1784. La rebelión de Túpac Amaru comenzó en 1780. Imagínate. Papi, mira, se eliminan los corregimientos y en su lugar se crean las intendencias. Las intendencias reemplazan a los corregimientos. Hay que hacer justicia en el Cusco. Hay que hacer justicia. Se va a crear la audiencia del Cusco. La última audiencia. Mira, eran Panamá, Santa Fe, Quito, Lima, Charcas, Buenos Aires, Santiago. Va a haber una más. La audiencia del Cusco. ¿Ya? ¿Quiénes se han rebelado? Los caciques. Eliminación de los cacicazgos rebeldes. Que los cacicazgos que se han rebelado sean eliminados. ¿Correcto? Eliminación de los cacicazgos. En su lugar, papá, van a adquirir más poder los alcaldes de indios, los Barayok. El alcalde de Ido, recuérdalo. ¿Qué más, Quinto? ¿Qué más? Mira, la intendencia de Puno vuelve al virreinato del Perú, vuelve al Perú. Quinto, ¿y por qué la intendencia de Puno, que era del virreinato del Río de la Plata, va a volver al virreinato del Perú? Recuerda que en el Alto Perú se va a revelar Túpac Katari. Sí, la continuación de Túpac Amaru. Entonces, para controlar mejor esa zona, que venga el virreinato del Perú. Y además, mira, los comerciantes que pasen de Cusco a Puno ya no van a pagar las aduanas interiores. También para calmar a los comerciantes. ¿Me entienden? Muy bien. Esas son entonces las reformas administrativas, casi todas gracias a la rebelión de Túpac Amaru II.
Mira, y si estamos hablando de Túpac Amaru II, también vamos a decir que se va a prohibir cualquier recuerdo del Inca, pues, ¿no? Cualquier recuerdo del Tahuantinsuyo, porque la gente se va a rebelar porque Túpac Amaru II representa al Inca que renace, al Incarre. Y van a recordar al Tahuantinsuyo, así que se prohíbe la lectura de los comentarios reales, se prohíbe la vestimenta, ¿no?, del Inca. Y luego se van a eliminar los repartimientos mercantiles para calmar a los indígenas. ¿Ves? Bueno, y otra reforma administrativa muy importante, y va a ser una de las primeras, es limitar la participación política de los criollos. Tú, criollo corrupto, tú, criollo, mira que le robas a España, ya no vas a ser parte de la política. ¿Me entienden? Ahora la política, las instituciones políticas serán ocupadas por peninsulares españoles, y no por criollos. ¿Por qué? Porque los criollos son corruptos. ¿Cómo están los criollos? Molestos. Claro, molestos. Ahora los criollos pagan más impuestos. Ya no pueden ocupar cargos políticos. Ya están controlados. Ya no pueden evadir impuestos de forma más tranquila. Ya no pueden comprar contrabando como antes. Va a haber más control de la corona española. ¿Correcto? Muy bien, esas son las reformas administrativas. ¿Qué facilita? Mira, reforma territorial, nuevos virreinatos y capitanías. Reforma económica, mira, nuevos impuestos. Reforma comercial, libre comercio. Reforma administrativa, nuevas instituciones políticas. Y la prohibición de los criollos a ser parte de esta política. Y por último, aleluya, 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 gloria al Señor. La reforma religiosa. Reforma religiosa. Papi, tú sabes que llegaron aquí al virreinato del Perú varias órdenes religiosas, ¿sí o no? Claro, han llegado los franciscanos, los dominicos, los mercedarios, los agustinos, pero también llegaron los jesuitas. Y los jesuitas son especiales. Los jesuitas son distintos. De siempre van a ser una orden religiosa que fomenta mucho el conocimiento. Siempre están ahí avanzando y siempre son de una tendencia liberal. Es el ala más liberal de la Iglesia Católica. Sí, porque dentro de la Iglesia Católica hay diferentes órdenes. Hay órdenes religiosas conservadoras y hay órdenes religiosas liberales. En este caso, la más liberal es jesuita. Por ejemplo, el papa anterior era de jesuitas. Sí, era un papa jesuita. ¿Y era liberal o no era liberal? El papa argentino, el papa Panchito, claro, era liberal, tú sabes que él va a plantear cambios y él va a opinar de cosas que antes nunca se opinaban. Él va a denunciar los crímenes que se habían cometido dentro de la iglesia. Recuerda, él era jesuita, pues, era jesuita. Los jesuitas aquí en el virreinato del Perú cumplían un papel. Uno, educaban, tenían centro de estudios. Y también evangelizaban a los indígenas. Creaban haciendas, orajes, donde los indígenas trabajaban con ellos, ¿no? Más que por imposición, más por respeto, por cariño, porque hacían los jesuitas. ¿Me entienden? Y los jesuitas eran críticos al virreinato y educaban a criollos, mira, a mestizos y también a indígenas. Y metían ideas, ¿no? Ideas, pues, contrarias a las que quería el rey. Y encima no obedecían al rey, solo obedecían al papa, la compañía de Jesús. Recuerda, es por esa razón que el rey, en el año de 1767, en la madrugada, expulsan a los jesuitas. Entonces, ¿cuál es la reforma religiosa? La expulsión de los jesuitas. No, mi jesuita no, a mi profe lo han sacado. Imagina, por eso lo sacaron en la madrugada, para que el pueblo no se queje, pues, ¿no? Los indígenas, no se vayan, jesuitas. Eran como sus papás, imagínate. Entonces eso va a causar conmoción. Quinto, ¿qué consecuencias trae? Mira, ¿por qué lo hace el rey? Aplica el regalismo, pues. Yo tengo el poder por encima de la iglesia. El regalismo. Ustedes son críticos. Hablan mal de mi administración. Encima enseñan a los mestizos, a los criollos, nuevas ideas. Ya, lárgate, haz mi vida lo que quieras, ¿no? Fuera. Y los votan. Consecuencias, cierre del centro de estudios.
Claro, ellos eran profesores, tenían centro de estudios. Para cubrir ese vacío dejado en la educación, que van a crear el Convictorio de San Carlos, el Real Convictorio de San Carlos, famoso, ¿no? Famoso porque va a ser la cuna de varios intelectuales liberales ilustrados, sí, que van a plantear cambios en el virreinato del Perú. Y también la independencia, ¿correcto? Mira, los jesuitas tenían propiedades, tenían bienes, eran ricos. ¿Qué hace? La corona se queda con todos sus bienes. Y para administrar mejor esos bienes, se crea la Oficina de las Temporalidades. Oficina de las Temporalidades, para administrar temporalmente los bienes jesuitas y luego rematarlos. Bien, así se dan, señores, las reformas borbónicas en el siglo XVIII. Reforma territorial, reforma fiscal, reforma comercial. Mira, nuevos virreinatos, virreinato de Nueva Granada, virreinato de Río de la Plata, Capitanía General de Venezuela, Capitanía General de Chile. Mira, reforma fiscal, aumento de la alcabala, aduanas, interior, estancos y el 10º real. Y el libre comercio, y el libre comercio. Mira qué bonito, ¿no? Libre comercio, reformas administrativas y la expulsión de los jesuitas. Consecuencias de la reforma borbónica. Luego España recupera cierto poder. España recupera el control de la colonia, ¿sí? Pero la consecuencia más importante es la bronca de quién. La bronca de quiénes. ¿Quiénes fueron afectados principalmente por las reformas borbónicas? ¿Quiénes ya no van a poder comprar contrabando? ¿Ya no van a poder evadir, mira, ver los impuestos? ¿Quiénes ya no van a poder ser corruptos? ¿Quiénes ya no van a poder ocupar cargos políticos? ¿Quiénes tienen que pagar más impuestos? Los criollos. Consecuencia más importante, señores, el descontento de los criollos. ¿Correcto? Otra consecuencia, las rebeliones indígenas. Porque por el mayor abuso a los indígenas. Quinto, entonces, ¿cómo están los criollos? Descontentos. Y los criollos dicen, si Túpac Amaru II se rebeló, ¿por qué nosotros no? ¿No? Y empiezan a hacer la idea de los criollos de luchar por su independencia. Siguiente tema entonces, la independencia del Perú. Una de las causas de la independencia del Perú y de América, entonces, ¿cuál será? Las reformas borbónicas, que trae como consecuencia el descontento de los criollos. Y así terminamos el tema de las reformas borbónicas.